Dios les bendiga, iglesia. Sí, por. Hoy vamos a estar hablando en 1 Corintios capítulo 6, verso 1, hasta el versículo número 11. El tema de hoy es problemas entre hermanos. Qué pesado suena el tema, ¿no? Pero creo que sí debemos de aterrizar que entre hermanos, entre escogidos de Dios hay problemas también, ¿verdad? Como iglesia también tenemos problemas, y muchos problemas. Y vamos a hablar de una iglesia en Corinto. Tenía muchas virtudes, pero también tenía muchos problemas. Y hoy como iglesia tampoco estamos exentos nosotros de esos problemas. Y hay problemas bastante comunes hoy en día. Y a veces los pleitos entre hermanos, la indiferencia entre hermanos, a veces difamar a tu hermano, a veces no es necesario ni las palabras que salgan de tu boca para hacerle daño a una persona. Y eso vamos a ver qué dice la palabra de Dios en referencia a esto. 1 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Verso 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vamos a parar ahí. Los conflictos entre hermanos muchas veces deben ser vistos como la oportunidad perfecta para restaurar la iglesia. No debemos ver esos conflictos como quien dice, aquí pasa algo, lo dejo y que aquello siga haciendo sus estragos. No, debe ser la oportunidad perfecta para solucionar problemas. ¿Cuántas iglesias hoy en día se han dividido a lo largo de la historia a raíz de no prestar atención a esos problemas tan pequeños, insignificantes, pero al final sus resultados son catastróficos? ¿Cuántas veces? Muchas iglesias se han dividido por eso. ¿Por qué? Porque a veces nos da temor, nos da miedo decir las cosas que son buenas y las que son malas. El apóstol Pablo nos dice qué hacer y cómo atender esta problemática tan cotidiana hoy en día. El apóstol Pablo nos dice: ¿osa alguno, o si alguno de ustedes, Reina Valera contemporánea, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presentan el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Por qué? ¿Acaso no son sabios los santos de Dios? ¿Acaso no tenemos la madurez espiritual para solucionar problemas internos entre nosotros? ¿O es necesario ir a una persona secular que resuelva nuestros asuntos internos? No. La ropa se lava en casa. Pablo está diciendo, los asuntos internos se resuelven internamente. Que los que están afuera se juzguen entre ellos.
y Dios los juzgará a ellos. Pero entre tanto, nosotros vamos a mantener la estabilidad espiritual como llevando a cabo soluciones entre hermanos, no problemas. A veces nos preguntamos por qué existen tantos problemas en las iglesias. Las iglesias están llenas de personas imperfectas. Todos los que estamos aquí no hemos venido porque hemos sido santos, perfectos, no. Es porque tenemos muchas debilidades y muchos problemas, por eso estamos aquí. Hay una alabanza bien maravillosa que dice, somos un pueblo o somos una familia de Dios y nos amamos. En pruebas, en calma, pero nos amamos, somos una familia de Dios. Los problemas siempre vendrán y es necesario. De esa manera reconoceremos fácilmente quién es de Cristo y quién es del mundo. El buen árbol, dice la palabra, por sus frutos será conocido. Muchas veces como cristianos o como líderes espirituales intentamos mantener las congregaciones o las iglesias exentas de todo este tipo de problemas. Intentamos muchas veces. Inmunes a este tipo de problemas, pero es imposible. Humanamente es imposible. Pablo dice en el capítulo 5, versos 9 y 10, por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Pablo nos dice, no te vayas por la tangente, enfrenta el problema. Cuando el verso 1 dice, en pleito con otro, se refiere a lo que dice el apóstol Pablo en el verso 5, a los libertinos mundanos. ¿Sabían ustedes que en la iglesia también hay personas que dicen ser cristianos, pero son mundanos? Que no les ha nacido la luz de Cristo en ellos, que no brilla la luz de Cristo en ellos. ¿Sabían ustedes? Aquí podemos saludarnos, Dios te bendiga, abrazo, beso por todas partes, pero hay muchas personas que están en la iglesia y no son cristianos. Es de ahí vienen los problemas. El trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos. Es necesario, pero hay de quién vienen los problemas. Hay de quién vienen los problemas. Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si queremos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Hay una palabra en el verso 1 que les decía del capítulo 6, santo. ¿Qué significa santo? ¿Cuántos son santos aquí? No de nombre. ¿Cuántos son santos? Levanten la mano los santos. Pues santo significa separado o apartado para Dios. Eso significa ser santo. Claramente el verso 1 nos deja súper claro lo convulsionada relación que existía entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Tanto así que tenían que buscar otras instancias para poder resolver los problemas que se tenían que resolver internamente. Y eso me lleva no a hablar casi de la iglesia de Corinto, sino a hablar netamente de la iglesia donde tú y yo nos estamos congregando. Porque es el mismo problema, es el mismo espejo. Pablo les dice, despierten
Despierta, iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos con estas niñerías? ¿Cómo es posible? Despertemos, hermanos. Estamos en el siglo XXI, tenemos que despertar. El verso siguiente dice, el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que los apartados, los escogidos para Dios, han de juzgar al mundo? ¿Y quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Todo aquel que no ha nacido ¿de qué? De Dios. Ese es el mundo. Pues usted, como cristiano, como santo, como escogido, va a juzgar al mundo. Y no solo al mundo, que dice el verso siguiente. Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas y tienen la capacidad, si han sido escogidos para juzgar cosas muy grandes, no pueden solucionar cosas insignificantes entre ustedes. ¿Cómo es posible? Muchas veces nos ahogamos en cosas pequeñas y se nos olvida que fuimos hechos para cosas grandes. Verso siguiente, verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? ¿A cuáles ángeles vamos a juzgar? A los ángeles caídos. A los que fueron seducidos por Satanás y fueron lanzados al abismo. A esos ángeles vamos a juzgar. Entonces, si no tenemos la capacidad espiritual para solucionar problemas insignificantes, dígame usted, ¿cómo solucionamos esa tarea tan grande que nos espera en un futuro no muy lejano? ¿Qué es más grande para ustedes, hermanos? ¿Acusarse entre ustedes y que el problema continúe o buscar una solución? ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Escapar de la realidad y que el problema continúe? ¿O solucionar el problema? Yo sé que entre nosotros hay problemas. Inseguridades. Ese es un problema. Discordias. Otro severo problema. A veces ni nos hablamos. Ese es un problema. ¿Y qué dice la palabra? Esas personas no heredan el reino de los cielos. Si supieran ustedes qué interesante se siente estar aquí, y mediante damos la clase, me gusta estar viendo los rostros de mis hermanos, se ve interesante. A veces nos preocupa. Nos preocupamos por cosas materiales y descuidamos lo espiritual muchas veces. Nos afana lo material, nos afana agradar al mundo, queremos ser como el resto del mundo. Y eso nos separa de Dios. ¿Y saben cuál es el problema más grande que tenemos hoy en día? La indiferencia. Somos indiferentes. Y no piensen que estoy hablando por mi propia cuenta. No piensen eso. O quiero hacer sentir mal a la congregación. No. Es que el problema está ahí. Y ese problema debe ser solucionado. Las inseguridades deben ser solucionadas. Verso siguiente. 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, sí, somos capaces de ¿qué? De solucionar cosas de esta vida. Si tenemos la capacidad de juzgar los asuntos terrenales, ¿por qué poner a personas de dudosa reputación a resolver asuntos espirituales? Los asuntos espirituales deben ser resueltos por personas espirituales, no por carnales.
Si a veces tenemos un problema en casa y lo resolvemos muy bien, a veces tenemos un problema con nuestro hijo en el colegio, lo resolvemos muy bien. Si tenemos la capacidad de resolver eso de una manera fácil, ¿por qué no resolvemos nuestros asuntos internos? Eso lo está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Pero Pablo te lo está diciendo hoy en día a ti. El verso 5, el apóstol Pablo les está dando un baño de agua fría. Oigan bien el verso 5, qué importante. Para avergonzarlos, lo digo, dice el apóstol Pablo. Para que sientan vergüenza, lo estoy diciendo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Líderes espirituales, ¿acaso no hay ni aun uno solo que sea sabio para resolver asuntos espirituales en la iglesia? ¿Qué dice María? Es grande eso, es grande. No hay entre nosotros una persona sabia capaz de resolver asuntitos de esos insignificantes. Cuando un problema tú le das, lo alimentas, es como una olla a vapor de presión. Va tomando fuerza aquella olla, temperatura, y aquello es un peligro si tú la intentas destapar así. Es una explosión letal. Pues eso pasa cuando no le prestas atención a lo insignificante. Eso pasa. Pero el verso 6, hay una inmadurez bastante grande. No les basta pelear entre sí, sino que les gusta hacerlo entre la gente del mundo. Nos fascina andar gritando allá afuera. Yo tengo una experiencia, y aquí está hermano Wilmer Cárcamo. En Honduras teníamos un trabajo que nos tocaba catastro. Aquí existe catastro también. Nos tocaba todos los asuntos de propiedades, todo eso. Y saben que yo todo lo uso espiritualmente. Yo encontré un severo problema cuando íbamos a medir propiedades o herencias. ¿Y cuál era ese problema? Que siempre en esas peleas de herencia hay un cristiano de por medio. Y encontrarse un cristiano peleando por 1 milímetro de tierra, eso da pena ajena. Escuchar a un hermano que dice que es hermano en Cristo y empieza a pelear y a discutir por 1 milímetro de tierra. Se ofrecen matarse, se ofrecen abogados, se ofrecen de todo, y eso es terrible. ¿Y qué dice uno? Qué barbaridad. Y dice que es cristiano, pues. Aquí hay un ejemplo claro, me contaba un amigo, un ejemplo claro de cuando se parten las herencias aquí. Una casa de 2 plantas. Lo correcto es que si hay 2 herederos, la primera planta es de uno y la segunda planta de otro. Si no, ¿saben cómo se dividieron la herencia? ¿Qué problema es ese, ¿no? Es que los humanos somos muy tremendos. Las personas, el perdón, ¿saben por qué es importante el perdón entre nosotros? Porque Dios sabe que los hombres somos orgullosos. Los hombres somos capaces de morir con tal de aceptar nuestros errores. Somos capaces de morir. Y Dios deja el perdón para que tú vayas y te humilles. Pero ¿por qué creen que hay muchos que se pierden? Porque prefieren morir con ese orgullo y perderse. Pues hoy como iglesia quitemos ese orgullo de nosotros, que el orgullo no mora en ti, el orgullo es pecado. El orgullo es pecado.
En el Nuevo Testamento encontramos muchos encuentros entre hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos un montón de ejemplos de discusiones entre hermanos, pero esas discusiones, los resultados fueron para bien. Por ejemplo, de Pablo y Pedro en Gálatas. ¿Verdad que hubieron impases ahí? Sí, los impases es normal. Es normal. La separación de Pablo y Bernabé por culpa de Juan Marcos es normal. Las viudas que fueron desatendidas cuando se repartían los alimentos es normal. Entonces vienen los apóstoles, dijeron, bueno, tenemos una solución para eso. Pongamos ancianos o diáconos, para que atiendan esos asuntos y nosotros nos atendamos directamente de la palabra. Es normal. Lo normal es no prestarle atención a esos problemas. Eso es lo anormal, Las iglesias están compuestas por personas imperfectas y difícilmente armonizaremos con todos. ¿Verdad, María? Somos imperfectos. Alfonso, somos imperfectos. Pero ese que no sea nuestro comodín para seguir haciendo cosas. Como soy imperfecto, sigo haciendo y nunca llego a una madurez espiritual. Tenemos que mejorar. Primera de Juan capítulo 3, verso 14, 15 y 16 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo puedo saber que he pasado de muerte a vida? En que amamos al hermano o al prójimo. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y un homicida aquí no se refiere solo a quien quita la vida de una persona, sino también al que guarda odio, rencor en su corazón. Ese es un homicida, dice la palabra de Dios. Y tales personas no heredan la vida eterna. Esto debe ser, el verso 16, de pleno conocimiento entre nosotros, que si alguno da su vida por su hermano, es porque Cristo mora en él. Qué bonito cuando vemos que en la iglesia hay problemas, o un hermano tiene problemas y todo mundo no. Todo cristiano, todo el pueblo santo de Dios se acerca y empieza a acuerparte, a hacerte sentir que eres parte de su familia espiritualmente. Eso es maravilloso. Pero cuando tienes problemas y no son capaces los hermanos ni de orar por ti cuando tienes problemas, entonces quiere decir que hay un problema. Y muy gacho el problema. Verso siguiente, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Oigan bien qué importante, es un problema. Ya es un problema. Que haya problemas entre ustedes mismos. Ya es un severo problema y debe ser quitado de raíz. Hay cosas que Dios detesta con toda su alma, hasta 7, dice la palabra de Dios. Hay cosas que Dios detesta de todo corazón. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los asesinos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Los pies presurosos para el mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre hermanos. Este número 7 es importante. El que siembra discordia entre hermanos. Todas esas cosas las detesta Dios. Ay, hermano, mira lo que dijo el hermanito. Mira cómo te quedas viendo. Yo creo que es que eres enemigo. Casi te mata con la mirada y empezamos a cuestionar esas cosillas que son muy, muy problemáticas, la verdad. No es necesario que yo vaya y golpee a un hermano
o le pegue cachetadas para ser un asesino, no. Con solo pensar, ahí estás sentadito, pero tú estás pensando cosillas. Ya estás cometiendo pecado. ¿Cuál de estos problemas es vigente hoy en día en la iglesia? ¿Cuál de estos problemas que mencioné que detesta a Dios? ¿Cuál? ¿El corazón altivo? ¿Tienes un corazón orgulloso? ¿Eh? ¿Tienes una lengua bastante larga y que causas tanto problema? El apóstol Santiago habla de la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, capaz de inflamar la rueda de la creación, el mundo. La lengua es muy peligrosa y eso tenemos que cuidarla. Mira los barcos, mira los aviones, son controlados por un pequeño timón. Conocemos los timones, ¿verdad? De los barcos, de los aviones, son pequeños. Pero eso tan pequeño controla algo tan grande. Pues controlemos la lengua nosotros también. Eso nos dice la palabra de Dios. El verso 6, 7, 8. Es muy delicado este tema entre ustedes, pleitos. Pablo aconseja, ¿no les parece mejor pasar por alto todo esto, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva, en vez de llevar estos asuntos allá a las cortes fuera de la iglesia? ¿No es mejor pasar por alto? Como decía, o decimos nosotros, por un oído me entra y por el otro me sale. ¿No es mejor hacer eso entre nosotros, en vez de andar llevando esos problemas a tribunales ajenos a lo espiritual? Eso está tratando de decir Pablo. ¿O qué? ¿Te está diciendo Pablo que si alguien te da un problema tienes que darle seguimiento a ese problema y hacerlo más grande? No. Pablo te está diciendo córtalo, dale la espalda a ese problema. No sigas ese problema, déjalo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero he descubierto algo. El problema no son los de afuera, sino, dice Pablo, ustedes mismos. O sea, los de adentro de la congregación. Y se hacen mucho daño unos con otros. Vaya problema que hay. Cuando entre nosotros mismos nos hacemos daño, a veces hay daños bastante irreversibles. Hay daños bastante irreversibles. Yo tengo ya varios años de estar en la iglesia. He tenido problemas también. Mi esposa sabe. El problema es que si no hubiese estado cogido de la mano de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que yo estuviera no sé a dónde, pero he tenido muchos problemas con los líderes de las iglesias, con hermanos de las iglesias. Pero la bondad de Dios siempre ha estado ahí. La bondad de Dios siempre va a estar ahí. No tengas miedo de decir o hablar la verdad, no tengamos miedo nunca. Proverbios capítulo 18, verso 19, hay algo súper bonito. Y me gusta la Reina Valera contemporánea para leer esto, me encanta, y dice, el hermano ofendido, ¿cuántos se han ofendido alguna vez? Muchos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Proverbios de eso. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Las palabras hieren, ¿no? Duelen más que un golpe. Yo prefiero que me den un golpe, pero que no me digan palabras extrañas. Porque esas palabras hacen casa en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es difícil intentar después solucionar esos problemas. Es difícil. Bien lo dice Proverbios. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. No seas parte del problema. No seamos parte del problema. Seamos la solución a ese problema. Hay cosas que parecen imposibles, pero al que cree todo le es posible. Es necesario que las iglesias pasen por muchos filtros. Es necesario. Por muchas pruebas, por muchas dificultades. Es necesario. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo maravilloso cuando nosotros nos humillamos y pedimos perdón a Dios en todo momento. Nos humillamos. ¿Ustedes recuerdan o han leído la historia de Esaú y Jacob? ¿Ah? Cuando Esaú vende su primogenitura. ¿A quién? A Jacob.
Esaú juró que iba a matar a su hermano Jacob. Y Jacob le tocó salir huyendo. Pero ¿qué pasa? Hay un verso acá bien maravilloso. En Génesis capítulo 33, 4 dice que hubo un encuentro. Se reencontraron. ¿Y qué pasó en ese reencuentro? Esaú dice que corrió al encuentro de su hermano y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. ¿No es maravilloso? Un encuentro que parecía imposible. Mira lo que hace Dios. Pues hoy en día eso debemos hacer nosotros mismos. Hay problemas, coger esos problemas, tirarlos a tierra y echarle tierra y que no vuelvan a surgir esos problemas. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ojo a esto, el verso 9. ¿Acaso no sabéis o no sabes que los injustos no heredan el reino de Dios? De 1 Corintios 6, el verso 9. ¿Acaso no saben, hermanos, despierten, acaso no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? Entonces, ¿quiénes no heredan el reino de Dios? Tengo una lista de 10 individuos que no heredan el reino de Dios. Fornicarios. ¿Qué es un fornicario? ¿Qué es un fornicario? ¿Alguien que diga? Relaciones sexuales fuera de matrimonio. Uno que hace cosas que no está permitido por el Señor. Vale. Un fornicario es relaciones sexuales fuera. Cuidémonos de eso. Idólatras. Idólatras, adulterio es relaciones sexuales, lo contrario. ¿Estando? Muy bien. Afeminados. No, pero esto hasta ahora vemos como una pandemia de personas así. Pero antiguamente habían afeminados también. Por eso la Biblia lo toca. Hombres que se creen mujeres. Pero hay que ser tolerantes. Ni los que se acuestan con hombres. ¿Cómo así? Relaciones sexuales entre hombres, relaciones sexuales entre mujeres, eso es un delito ante los ojos de Dios. No, pero no podemos hablar de eso acá porque estamos en un país que no se puede hablar así libremente. Pero la Biblia te está diciendo que eso es pecado ante los ojos de Dios. Los afeminados y los que se acuestan con hombres no heredan el reino de Dios, a no ser que se arrepientan y dejen de hacer esas cosillas que no agradan a Dios. Ladrones. Es que para robar no es que yo me acerque y tome tu celular y me lo lleve. No, si tienes un negocio y no das la medida correcta y eres un ladrón, ¿no? Avaros. ¿Qué es ser un avaro o avaro? ¿Qué es? Avaricioso. Yo quiero esto, que me gusta tu celular, hermano. Yo quiero otro mejor. Es que yo tengo que tener otro mejor. Me gusta tu coche. Yo quiero un coche mejor que aquel. Es que yo. Borrachos. Este tema es muy complicado. Hoy en día yo usaría un término de borrachos como borrachos sociables. Son borrachos en nuestro país, en Honduras, se les conoce pateros. A los borrachos se les conoce como pateros, bolos. Pero acá a los bolos se les conoce alcohólicos sociables. Vaya término que viene siendo lo mismo. Son bolos, andan alcoholizados, andan perdidos y eso no está bien ante los ojos de Dios. Ay. Mal hablados.
dice acá, madre mía, dicen acá, ya se me están pegando cosillas, no. Mal hablados. Sí somos mal hablados. Yo tenía antes una palabra que me daba problemas y cuando me tocaba dar clase yo decía que no se me salga eso, porque era problema, era una lucha constante. Esta palabra no debe salir de mi boca, esta palabra no debe salir de mi boca. Y era una lucha constante porque tenía el sermón registrado, anotado, pero aquella palabra me daba, y yo decía, Señor, quita esa mala palabra, porque no. Me costó mucho, y incluso hoy en día peleo con ella. Pero es de perseverancia, y si no le prestamos atención a eso, palabras pequeñitas que son consecuencias grandes, entonces hay que cuidarnos de eso. Estafadores. Aquí hay muchos estafadores, en todos los países hay muchos estafadores, hay que cuidarnos de ellos. Verso 11. Entonces, 10 tipos de personas que Dios le dice de lejitos. No me interesan. Desde ahorita les digo, están fuera del reino de los cielos, a no ser que se conviertan y nazcan de nuevo. De lo contrario, se quedan. Así de fácil. No, pero es que es una mentirita piadosa, decimos nosotros. No, para Dios todos los pecados son iguales. Mentirita piadosa o una cosa grande, todo es igual ante los ojos de Dios. Verso 11. Y, aquí esto está muy bonito. Y eso eran en tiempo pasado alguno de ustedes o de vosotros. Si eso era en tiempo pasado, no son. Porque si lo son, deben de nacer de nuevo. La luz de Cristo no está en ustedes. Debe haber un nuevo nacimiento. Porque eso éramos nosotros. Yo mentir casi no me ha gustado andar mintiendo. Mal hablado si era antes de conocer a Cristo Jesús. Sí tenía unas palabras que decía mi mamá, eres la oveja negra de la familia. Y yo me sentía afortunado porque yo decía la oveja negra porque todos mis hermanos son muy educados, mis hermanas, y yo era la ovejita negra y yo me sentía, wow, decía la oveja negra soy yo. Y me sentía orgulloso porque era mal hablado. Y eso éramos. Pero yo no he sido ladrón, no he sido avaro, ¿entiendes? Pero ciertas cosas de ese rosario que se ve ahí, lo tenía yo. Y yo sé que muchos de ustedes también los tienen. ¿Entiendes? Seguimos. Pero, aquí hay un pero, ya han sido lavados, ¿qué dice? Santificados y justificados. Estamos en el verso 11. Ya hemos sido lavados. ¿Quién lava los pecados? Cristo Jesús. ¿Quién justifica los pecados? Cristo Jesús. ¿Quién santifica tus pecados? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya tiene otra función, que hay que aprender a distinguir cuáles son las funciones de cada. Muy bien. Entonces, ¿por quién hemos sido lavados y santificados y justificados? Por el Señor Jesús. ¿Quién es el que te lleva o quién es el que te acerca para que tengas esos beneficios? Tú dijiste, hermana María, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, que es otro asunto muy diferente. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, Efesios 4, 31, 32, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Son consejos muy sanos. Entonces, ¿tenemos debilidades como iglesia? Sí. Y no me digan que no, que sí. Pero Pablo te dice
que nos perdonemos unos a otros, que seamos misericordiosos, bondadosos, así como Cristo nos perdonó a nosotros también. Debemos también de perdonar al hermano. Y en eso se refleja el amor de Dios, en que nosotros también perdonamos al que es semejante a nosotros. ¿Cómo puede solucionar los problemas entre hermanos? ¿Cómo se pueden solucionar los problemas entre hermanos? El mismo Jesús dice en Mateo capítulo 18, versos 15, 16, 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Son palabras de Jesús, no son mías. Si yo tengo un problema, por ejemplo, con hermano Pedro, no voy a usar el púlpito para empezar a bombardear al hermano Pedro desde aquí. No, lo tomaré en privado y hablaremos en privado. Si hermano Pedro no me atiende en privado, le da igual, tomaré 1, 2, 3 sabios de la iglesia, no a cualquiera, los más sabios de la iglesia. Y si ese problema persiste, lo llevo a la congregación. Y si la congregación aún no soluciona ese problema, tenlo por gentil. ¿Y qué dice? Por gentil y cobrador de impuestos. Publicano. Muy bien. ¿Verdad que la palabra de Dios es clara y es ordenada? Te da las pautas cómo podemos solucionar ese tipo de problemas. Hay de aquel, Mateo 18, 6, 7, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y te doy un consejo. Mejor le sería que busque una cadena ahí y se ate una piedra de molero, de un molino, al cuello y se lance al fondo del mar. Mejor le sería que hacer caer a uno de mis pequeños. Sí, ¿verdad que es dura la palabra? Sí, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién? Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, entonces ¿a quién iremos, Señor? Solo en Él hay salvación. La palabra de Dios es clara y ordenada. Pablo destapa una de tantas debilidades de la iglesia de Corintios. Es una de tantas debilidades que ya más adelante en las clases irán hablando. Muchas debilidades que tendría la iglesia de Corintios. Pero en sí, Pablo está hablando a la iglesia moderna del siglo XXI. ¿No es así? Sí, claro, nos está hablando a nosotros. Pablo dice que debemos tener la suficiente madurez espiritual para solucionar problemas internos entre nosotros mismos. Eso está diciendo Pablo, son consejos de Pablo. Pablo quiere que la iglesia no solo crezca en número, sino que también crezca en sabiduría espiritual y que seamos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya estoy concluyendo. El problema grande de las iglesias de hoy en día es callar todo este tipo de pecado. Al tapar estos pecados, como lo dije anteriormente, es difícil solucionarlos cuando ocultamos ese tipo de pecado. Es difícil. Evita a toda costa a no ser arrastrado por estos pecados que parecen insignificantes, pero que su efecto es letalmente brutal en la vida de la persona. La iglesia es de Jesús. Él la compró con su sangre. Nosotros somos mayordomos, ¿verdad, hermano Pedro, hermano Manel? Mayordomos. Mayordomía significa administrar los bienes de otro. Cuando Cristo venga y pida cuenta, se la va a pedir a Manel, se la va a pedir a Pedriño, se la va a pedir a todos los líderes de la iglesia, por todo el rebaño. No se la va a pedir se la va a pedir a los ángeles que Dios puso aquí como cabeza en la iglesia. ¿Entiende? Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guíe por el camino correcto hasta llegar a la meta.
Amén. ¿Podemos orar? Pongámonos sobre vuestros pies para que oremos. Y hermano Pedro, ¿nos despides en oración, hermano Pedro? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de tu siervo, Señor, pero la voz no es suya, es del Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, en nuestro ser. Señor, me encanta cómo termina Pablo este texto, Señor, haciendo una lista de malos hábitos, de malas costumbres, de cosas que te desagradan, que no forman parte de tu pueblo. Una lista de errores, de pecados, Señor, que muchos de nosotros, todos nosotros, tenemos varios puntos en los que nos sentimos identificados, en que reconocemos ahí, Señor, nuestros errores, nuestros fallos. Me encanta leer, Señor, que esto éramos antes de conocer a Cristo. Y ahora somos lavados, santificados, justificados por la obra de Jesús. Señor, pero si hay alguna de estas cosas que permanecen en nuestra vida, que no hemos tenido la valentía de quitarlas, de reconocerlas delante de ti, de pedirte perdón, Señor, de arrepentirnos y humillarnos delante de ti, Señor, que hoy sea la oportunidad perfecta, Señor, para que eso venga a nuestra mente y que el Espíritu Santo haga su trabajo de convencer de nuestro pecado, Señor, y arrepentirnos de estas cosas, Señor. Y más aún, Señor, si estas cosas forman parte fundamental, profunda de nuestras vidas, estos malos hábitos, Señor, reflejan que no hemos nacido de nuevo, que nuestra naturaleza de pecado no ha muerto para que viva Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo convenza hoy, Señor, de pecado aquellos corazones que están luchando con estas ataduras, Señor, para que conozcan la libertad de vivir en Cristo. La libertad, Señor, de no ser condenados eternamente por culpa de nuestro orgullo, de no querer reconocer, Señor, nuestros fallos. Enséñanos a soportar la injusticia, Señor. Cuando un hermano nos hiere, Señor, tener el corazón de Jesús, Señor, de amarle, de pedir su bien, Señor, de orar por él, Señor, de tener la capacidad de acercarnos a esa persona, Señor, con amor, Señor, para llevar, Señor, tu gracia y tu verdad, Señor, y decirle, Señor, que le amamos, Señor, pero que nos duele, hay algo que nos separa, Señor, y queremos quitarlo de entre nosotros. Que las cosas que nos estorban, Señor, seamos capaces de reconocerlas, Señor, de apartarlas, de solucionarlas, aprovechar las oportunidades que tú nos das. Señor, pon en nuestro corazón, Papa, en esta mañana, una actitud humilde, una actitud, Señor, de reconocer, de arrepentirnos, Señor, de las cosas que tenemos que cambiar, una actitud de amor, Señor, del amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta del otro hermano, Señor, que todo lo espera, Señor, que todo lo sufre, con la intención de que tú seas formado, tu imagen, Señor, tu carácter sea formado en cada uno de nosotros en tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, y en esta mañana que esta palabra nos acompañe, no para que nos aguante un poquito durante la semana, para que la próxima semana tengamos palabra nueva, Señor, sino para que transforme nuestras vidas, para que haya cambios profundos, Señor, que haya hábitos, Señor, de inmoralidad sexual, de fornicación, Señor, de avaricia, Señor, de problemas con la bebida, con el tabaco, Señor, con todo aquello que nos está alejando los unos de los otros, Señor, las mentiras, Señor, la falta de preocupación unos por otros, la indiferencia que decíamos, Señor, apártalo de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, pero queremos quitarlo de entre nosotros, Señor, libéranos de eso. Nos rendimos hoy a ti, Señor, en oración como iglesia. Te pedimos que nos ayudes a vencerlo, Señor. Dependemos de ti, de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos por nuestra semana y también por aquellos, Señor, de Venezuela que lo están pasando mal, Señor. Nos acordamos de nuestros hermanos, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor, a no ser indiferentes a las necesidades, Señor, al dolor
de aquellos que lo están pasando mal, Señor, de las familias. Mueve también nuestro corazón para ser generosos, Señor, y que la semana que viene y las próximas semanas como iglesia volvamos a movernos para bendecir también a otros, Señor. Oramos por las familias y gracias por los que tú has cuidado y que están bien, Señor. En el nombre de Jesús, bendice nuestra semana, nuestra familia. Amén. Amén.